Formosa. Bueno, damos comienzo formalmente. Mi nombre es Bárbara Harteneck, yo soy directora ejecutiva de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. Hay muchos socios que vemos acá conectados. Para los que no conocen UNAGE y vienen por recomendación, UNAGE es una asociación civil sin fines de lucro que nuclea jóvenes empresarios entre 18 y 40 de todos los sectores, porque somos multisectoriales, y de todo el país. Van a ver que hay gente de todos lados conectados. Nosotros nos dedicamos a transformar la cultura empresaria argentina a través de 4 valores que son honestidad, profesionalismo, visión global e impacto social. Venimos trabajando mucho con otras organizaciones, creemos fuertemente en el trabajo colaborativo, que entre todos podemos mejorar la vara de las empresas y generar mucho más desarrollo económico. Entre todo ese trabajo que venimos haciendo, tenemos este ciclo de webinars. Este lo vamos a hacer con claves. Queremos agradecerle mucho a Nelson y a todo su equipo. Y contarles una linda novedad que tenemos, que es que hemos firmado un acuerdo con claves, a través del cual los socios de UNAGE pueden participar de un monitor con información para poder nutrirse de lo que está sucediendo en los distintos sectores. Ahora por ahí Nelson también nos va a contar un poco más. Bueno, y darle la palabra a Nelson, también agradecerle a Gastón Rondán, que va a estar haciendo de moderador. Gracias Nelson por sumarte y por todo el acuerdo que venimos trabajando juntos. Él es presidente de la consultora Claves, así que gracias. Bueno, fantástico. Gastón, ¿algún comentario tuyo? Bueno, en primer lugar agradecer a la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios y de Claves, Barbie y todo su equipo, Nelson y todo su equipo. La verdad, muy, muy agradecido por esto, porque la verdad en este momento todas las pymes, emprendedores, nos sirve mucho la información. Hoy la verdad, más que nunca, la información creo que es el activo más importante para repensar nuestros modelos de negocio. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿arrancamos entonces? Por ahí 2 comentarios técnicos para que sí, quede claro. claro. Sí. Uno es que por favor mantengan silenciado el micrófono. Para el que no sabe, es abajo a la derecha, tiene que estar en rojo, a la izquierda tiene que estar en rojo. Y el otro es que cualquier consulta que quieran hacer, que por favor la canalicemos en el chat, y al final Nelson va a estar contestando preguntas. Así que esos eran mis comentarios técnicos. Fantástico, Barbie, excelente. Bueno, de vuelta los agradecimientos a UNAGE, que me parece que es una institución que tiene un futuro impresionante por delante, y que, bueno, estamos emprendiendo una parte de ese camino juntos y que queremos apoyar, y también en especial a Gastón como miembro y digamos, colaborador con la consultora Conecta en Santiago del Estero, estamos tratando de colaborar. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. La idea es hacer una presentación para reflexionar, para ver un poco de dónde venimos, a dónde vamos, con este, no sé si cisne negro, cóndor negro que nos está pasando. La información, como decía Barbie, es nuestro eje de trabajo junto con el desarrollo de tecnología, por eso al final le vamos a mostrar una intranet, algo que estamos tratando de conectar con la plataforma de UNAGE para que los miembros puedan tener acceso. Y para nosotros la información tiene que servir para hacer algo. Algunos dicen para decidir, para planificar, para prospectar, pero tiene que servir para hacer algo. Entonces les voy a agradecer estos minutos donde voy a tratar de contarles un poco los datos que tenemos y nuestra visión de cómo vemos la cosa. Por supuesto la veo muy muy complicada y ahora vamos a verlo en números que nos van a ayudar a tratar de entender eso. Digamos, otro dato para esta presentación, yo la presentación la voy a tratar de hacer muy rápido. La presentación es larga, son muchos charts,
Lo que les quiero decir, quédense tranquilos, que después todos los miembros de UNAGE van a poder solicitársela a Barbie y le van a poder pedir la presentación que vamos a compartir, así que, digamos, no se desesperen por ver o no los números, donde hay algunas cosas que quizás hay que verlas en detalles, pero simplemente tener un panorama ahora, ver un poco el contexto, y quiero tratar de hacer este desarrollo, y después al final, como decíamos, vamos a poder ver si hay comentarios de ustedes, aportes, seguramente los habrá, o alguna pregunta, y trataremos de hacer lo posible para responderlas. Así que bueno, voy a compartir pantalla y arrancamos. Y acá vamos. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto. Bueno, ahí está nuestro querido dólar, y le pusimos a esta charla perdedores y ganadores en el contexto actual, y le pusimos perdedores y ganadores. Habitualmente nosotros solemos tener un análisis de ganadores y perdedores. La realidad es que en este contexto la sensación es que perdemos todos o pierde la enorme mayoría. Como siempre, creemos que hay algunas excepciones y hay cosas que hay que mirar con detalle, y siempre hay que verlo con más foco. Así que bueno, vamos a ir pasando. Un poco la sensación de Argentina es esta: siempre estamos en una cuerda floja, siempre, voy a volver para atrás, estamos con una sensación de incertidumbre, pero en este caso particular, la realidad es que creo que esto está potenciado obviamente por la pandemia, que es un hecho real, pero el otro fenómeno que me parece no menos relevante es el fenómeno de la comunicación, donde esta es una epidemia, una pandemia que nos agarró con 7.600 millones de celulares en la mano, donde todo el mundo está mandando mensajes todo el tiempo, y creo que es un hecho que además complica las cosas. Y vamos a ver algunos números. Como decimos siempre en los momentos de cambio, y sin ninguna duda va a ser un momento de cambio, porque las cosas para adelante seguramente van a ser distintas. Algo está pasando que, perdón, se pasó, bueno. Para nosotros siempre hay, obviamente, amenazas, y también hay oportunidades. Este gráfico lo ponemos habitualmente para decir, los promedios siempre esconden diferencias. Nosotros vamos a hablar de números de caída de la actividad económica, como hablamos en su momento en el 2001 y en los últimos años, pero siempre decimos que en Argentina hay situaciones específicas donde no todo el mundo pierde, y siempre hay algunos que tienen alguna ventaja, y creo que lo que tenemos que hacer es tratar de ver quiénes son, y eso no lo vamos a encontrar en los medios. En los medios siempre vamos a encontrar a la gente a la que le va mal, porque obviamente el escándalo es lo que aparece en los medios, y tendremos que buscar con lupa cuáles son aquellos a los que les va mejor y ver qué es lo que podemos hacer con esos sectores o con esas empresas. Bueno, lo que pasó fue el coronavirus. Yo arranco por el principio, que es en el mundo. Hoy tenemos 7.625 millones de personas. Hoy hay 2 millones de infectados. Esto es el 0,05% de la población mundial, y tenemos alrededor de 130.000 muertos, lo que nos da una tasa de 6,5% de mortalidad. Obviamente es un fenómeno tremendo, explosivo, pero también, digamos, hay que ponerlo en perspectiva. En Argentina, hace 2 días, no lo actualicé al día de hoy, tenemos arriba de 2.200 casos, con algo así como 110, 115 fallecidos lamentablemente, muchos concentrados en las zonas urbanas como el área metropolitana. Estuve buscando información para ver cuál es la correlación o cuáles son las variables que están vinculadas con el tema de la enfermedad,
Y el tema de la enfermedad, buscamos la correlación con la inversión en el PBI, con el peso del PBI, el gasto en salud, la infraestructura, y tratamos de ver qué es lo que afectó más o qué es lo que refleja más el impacto de la enfermedad en los distintos países. Analizando 167 países, hicimos un análisis que tomamos sobre la base de un artículo de Martín Tetaz y nos dimos cuenta que los dos drivers que más correlacionan con el tema de la infección es el tema de testeos. Hay países donde el volumen de testeo, Argentina de alguna manera es uno de ellos, no es tan alto, y el otro, la otra variable son los vuelos internacionales. Aquellos países que tuvieron y que tienen, o que tuvieron más tiempo abierto, hoy están prácticamente todos cerrados, vuelos internacionales abiertos son los países que mayor nivel de infección recibieron. Para plantear un poco, de alguna forma, el final de esto, el tema del coronavirus tiene un aumento muy significativo. Argentina de alguna manera está estable. Los sectores de alguna manera o de alguna forma menos afectados son el tema de alimentos y salud. Algunos, vamos a ver al final con más detalle, con crecimientos. Todo el tema del e-commerce obviamente es explosivo. Vamos a ver el incremento de las operaciones de e-commerce, delivery, servicios de comunicaciones, e inclusive obviamente el sector de limpieza con incrementos muy importantes. Y por otro lado tenemos ya caídas, indicadores de ventas minoristas, donde las ventas promedio totales de marzo cayeron prácticamente un 50%, con segmentos donde las caídas son entre el 70 al 90%. Obviamente los sectores más afectados, acá y seguramente para adelante, van a ser los de bienes durables, y dentro de esto todo el segmento automotriz, electrodomésticos, muebles, indumentaria, calzado y vinculados, plásticos y entre otros, son los más afectados y seguramente los de recuperación más lenta. El contexto internacional, seguramente vamos a tener una caída del comercio internacional, tanto de las Expo como de las INCO. Bueno, lo que hice fue tratar de hacer una primera parte de esta charla para decir, bueno, ¿de dónde venimos? O sea, ¿cuál fue nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida es que el consumo el año pasado cayó un 6%, el consumo, excepto el consumo público que cayó un 1%, pero venimos de una caída muy importante en un año que fue de elecciones, que habitualmente los años impares tenían aumentos de la actividad. Terminamos un 2019 con un 6% de caída de consumo. Esta es la apertura, el consumo privado 6,4, el público menos 1,5, bueno, excepto las ventas online, que tuvieron el año pasado un crecimiento del 11% en volumen, y las ventas de autoservicios que terminaron creciendo 6%, el resto de las ventas, shopping, supermercados, minoristas, patentamiento, todas con caídas del 5 al 35%. Después, traje el indicador de la recaudación impositiva. La recaudación impositiva hasta el mes de febrero venía con una caída del 16%, o sea, antes de la pandemia teníamos una caída del 16% con respecto a febrero del año pasado, en términos reales. Las ventas de los shoppings y los supermercados algo se estaban tratando de recuperar, ahí tienen los números, pero todavía teníamos valores, digamos, de caídas y valores negativos, donde, por ejemplo, acá tenemos los supermercados en un menos 2% con el mismo mes del año pasado, antes de la pandemia, porque hay cifras todavía oficiales que no están registrando las ventas del mes de marzo. Si veíamos los sectores, se habían recuperado algunos, algo en carnes, verduras, pero bueno, todavía con algunos creciendo, pero muchos también con caídas. Lo mismo en el tema de los shoppings, donde teníamos una caída del menos 7, pasamos a un menos 2, con algunos segmentos positivos, pero también varios negativos. Las ventas online, como les dije, con un
incremento del 2019 del 11%, y ahora, obviamente, explotando, con lo cual todavía no sabemos y no podemos proyectar a cuánto terminarán las facturación de todo lo que es el e-commerce online, porque el comentario con la mayor parte de los desarrolladores de tiendas online con los que estamos hablando, es que prácticamente en este mes, en estos 2 o 3 meses, este fenómeno lo que hizo fue anticipar 3 años todo el proceso de digitalización que veníamos planteando. El tema de la venta de autos, uno de los sectores más castigados, terminó para el mes de febrero con 17.000 autos vendidos, cuando tuvimos meses de más de 120.000 autos, lo que dio una caída antes del coronavirus de un 35%. La inversión ya se venía desplomando con un de 18 al 27%, con números negativos, y ahí tienen la apertura de distintos segmentos vinculados a la inversión, donde, por ejemplo, nosotros esperábamos una recuperación para este año de la construcción, pero hasta ahora veníamos con una caída del 5,9%. Dentro de otros segmentos también negativos, y lo único que había crecido era los saldos de las LELIQ. El cemento Portland, hasta el mes de febrero, tenía una caída del 14,7%. Lo que estoy planteando es cómo entramos en la pandemia. Entramos con indicadores negativos, en algunos casos bastante negativos. La situación crediticia antes de entrar en el tema del coronavirus ya había aumentado, y de los indicadores de morosidad que normalmente estaban en el 3 y el 4%, al mes de febrero habían subido al 7%. Obviamente esto va a explotar cuando tengamos indicadores oficiales para el mes de marzo y abril. Lo que tenemos aquí es la evolución del Producto Bruto. En general tuvimos años positivos, los impares donde teníamos elecciones, es como dijimos, excepto el 2019, que terminamos con un menos 2%, y teníamos proyectado un menos 1 para el 2020, y las proyecciones a 10 días del consenso de los economistas daba prácticamente una caída para este año de menos 5% de la actividad económica global. El gran problema que tenemos por delante, acá vemos los indicadores de PBI, de energía y todo, hasta ahora venían todos negativos, menos 1, menos 2, menos 20, el tema de las importaciones. Lo mismo el tema de la actividad industrial. Había una recuperación, pero todavía los valores de la actividad industrial, comparado con el mismo mes del año pasado, venían con un rojo del 2%. Y acá tenemos la apertura por segmento. Lo que teníamos proyectado para este año era una recuperación del agro, pero en general, antes de entrar al tema de la pandemia, teníamos un negativo del 2%. Esto obviamente, yo creo que tenemos que pensar que por lo menos en promedio cada uno de los sectores va a tener 3 o 4 puntos de caída mayores a los que ya tenía previsto, o si alguno lo tenía positivo, va a tener por lo menos un 3 o un 4% negativo. Estos fueron los datos de enero, como ven, todos negativos, y esto es para tener en claro de dónde arrancamos. Lo mismo con el tema de energía industrial, y el índice de confianza del consumidor, que tampoco despegaba. El comercio exterior hasta acá, lo que nos daba era, para el año pasado, una caída en promedio de 20% de las importaciones, y eso dio un superávit comercial de entre 1.000 y 1.200 millones de dólares todos los meses, y obviamente lo que se espera para adelante, producto del cierre de fronteras, es que también alguna caída, se estima un 13% de caída de la actividad del comercio internacional. El tema del empleo. ¿Cómo entramos al tema del empleo? El tema del empleo antes del coronavirus nos daba una caída del empleo formal del 0,7% y de los salarios del 4,3%, y un aumento del desempleo. Acá tienen, a enero habían aumentado 28.000 monotributistas, 13.000 monotributistas sociales, había 30.000 asalariados públicos adicionales,
y la industria del sector privado con una caída de 150.000 puestos de trabajo. Insisto, antes del tema del coronavirus. Acá tenemos los datos segmento por segmento, donde los sectores más afectados antes de esta crisis eran la industria con cerca de 48.000 puestos de trabajo menos, y por otro lado la construcción con 60.000 puestos de trabajo. El tema de los salarios, que había empezado a recuperarse en los primeros meses de este año por encima de la inflación, obviamente para adelante lo que plantea es un derrumbe significativo a partir de renegociaciones de salarios en términos de convenios generales e inclusive de negociaciones particulares a nivel de empresa. Esto es el marco que teníamos con relación a las reservas. Llegamos a tener para el año 2018 $72.000 millones de dólares. Las reservas en los últimos 2 años están en cerca de $44.000 millones de dólares, y hoy a la tarde tenemos la oferta del gobierno a los bonistas y veremos en qué situación nos deja. El tema de la evolución de la base monetaria, bueno, obviamente empezó con un aceleramiento importante en lo que es la primera parte del año, y en las últimas semanas está, digamos, a una velocidad de crecimiento del 25 al 30%, cosa que, digamos, esto es un preludio de una tasa de inflación bastante significativa para este año, a pesar de que se nos había desplomado la inflación hasta acá, o sea, había caído, pero sin ninguna duda, digamos, la solución que está planteando el gobierno en la emisión y en asistir con pesos a sectores vulnerables y tratar de ver cómo llegan incluso a sectores no formales, es un elemento que seguramente va a disparar el tema de la inflación. Acá tenemos la evolución de las últimas semanas. El tema del dólar, bueno, como todos saben, teníamos un dólar prácticamente congelado, un dólar oficial prácticamente inexistente, pero referente para algunas operaciones de comercio exterior, un dólar, digamos, marginal por alrededor de los 80 pesos, que hoy no se consiguen, y el dólar blue disparado arriba de 100 pesos en valores más cercanos a los 110 pesos. Bueno, entonces lo de inflación ya se los comenté. Y ahora entramos un poco más en detalle en lo que es el tema del coronavirus, la circulación y los sectores afectados para adelante. El parate económico que plantea el gobierno con esta disyuntiva, la inflación, perdón, de la salud o la economía, va a ser, sin ninguna duda, la actividad económica va a tener un impacto realmente muy, pero muy duro. Creo que las medidas que se están tomando no están contemplando la posibilidad de que haya una sincronización del tema de salud con la economía, y me parece que vamos a ver problemas realmente muy graves que va a ser bastante difícil de solucionar si no se plantean algunas medidas concretas para empezar a dinamizar el tema económico. Para que tengan una idea de lo que es la economía argentina, acá tienen la estructura de todos los sectores. Bueno, pero hay otras no. Tenemos ¿En dónde estás, mi amor? Perdón, tenemos, Nelson, ¿no? Por favor, no. silencien el micrófono todos, así no lo tapemos a Nelson con lo que está diciendo. No, esa no es, pues. No, son las otras. Gastón, ¿podés? Es la larga, la caja larga. No puedo... Podés silenciar a todo, Gastón. Bueno, ya no importa, después Perfecto. vamos a... Bueno, acá tienen la estructura empresaria argentina, 814.906 quits, el salario promedio por sector, el peso en la generación de valor. Vean el tema del empleo. El empleo público son 3.734.000 empleados, toda la industria en su conjunto son 1.200.000, y esto obviamente es el mayor generador del valor de la producción. Fíjense lo que fue el crecimiento en los últimos años. La industria tiene una caída de casi el 14%, mientras que el sector público creció un 6%. Todo el comercio emplea formalmente a 1.200.000 personas. Todo el empleo formal argentino, incluyendo el Estado, son 10 millones de personas, de los cuales 3.700.000 son empleados públicos. Esto nos está dando 6,5 millones de personas formalmente empleadas,
y deja, con relación a la población económicamente activa, a 6,5 millones de personas en el segmento informal, en lo que yo digo, para que quede más claro, full negro. Con lo cual las medidas del gobierno con un país que no estaba, que está bancarizado al 50% y pretender asistir a todos los argentinos en un país que no tiene moneda, no tiene ahorro, me parece que es absolutamente una utopía. ¿Qué pasó con el tema de la cuarentena? Vamos a lo que hicimos un análisis con datos de Google y les voy a mostrar el tema de la circulación, cómo funcionó el tema de la circulación los argentinos. Esto lo van a tener en la presentación, así que no se maten por ver los números en detalle. Lo que hicimos es una comparación provincia por provincia de cuál es la movilidad por tipo de actividad económica. Entonces, en la primera columna tenemos la movilidad hacia los shopping centers y centros recreativos. En general cayó muy fuertemente, entre el 80 y el 90%, y al lado tiene la cantidad de negocios en shopping centers y zonas recreativas, que son 38.000 en todo el país. Lo mismo hicimos el análisis para hacia la movilidad de los comercios. Acá comercios de alimentos y bebidas, acá la movilidad es bastante más amplia, cayó menos, y donde sí aumentó la movilidad es en las últimas dos columnas, donde tienen la población y la movilidad residencial, que en general, como la gente se movió más cerca de sus hogares, aumentó entre un 20 y un 30%. Acá después se los separé por tipo de sector y lo ordené por provincia para que veamos las diferencias en el comportamiento de cada una de las provincias, y van a poder ver cuál fue la reacción de varias de las provincias donde están ustedes en el tema comercial, como el tema de compra de alimentos, lugares de trabajo, en el tema residencial. Bueno, para ir a la última parte de esta charla, el planteo de salud y economía creo que es falso. Creo que esto no resiste demasiado más tiempo, y tiene que ser salud y economía en un país que, como dije, no tiene moneda, no tiene reserva, y es un país pobre. Y esto de que el Estado nos va a cuidar a todos, me parece que es un comentario que quizás estuvo bien para la campaña, pero yo espero que las autoridades vean cómo solucionar el tema, porque si no las consecuencias económicas realmente van a ser mucho más graves y van a producir estragos mucho más fuertes. Y la pregunta va a ser quién paga el costo. Entonces, acá empezamos a ver los datos de actividad económica minorista. Fíjense lo que es el último mes. El promedio de las caídas del último mes dejan totalmente fuera de cuadro al resto de los últimos 2 años, donde la actividad cayó 48%, casi 50%. Ahí lo tienen sector por sector, y la serie de los últimos prácticamente 12 meses, veníamos tratando de recuperar la actividad, y entre enero y febrero algunos meses teníamos positivo. Los volúmenes de caída de marzo, donde 18% de la caída de alimentos es un valor altísimo para productos de consumo básico, y el resto de los sectores, las caídas, como dije, van del 60 al 70 y 80%. ¿Qué fue lo que pensaron las empresas para ver cómo enfrentar la actividad? Entonces se les preguntó si iban a pagar los salarios, si iban a tener que pedir algún tipo de crédito. El 55% de las empresas dijo que no, y yo creo que acá lo que esconde son dos situaciones. Si ese no es que están en condiciones de pagarlo, o si no me quiero endeudar ni siquiera para pagar salarios. Acá el planteo del gobierno es que las empresas paguen los salarios aunque tengan cero actividad, o si no se endeuden, en principio, o con alguna posibilidad de garantía del Estado, pero yo creo que hay muchas empresas, y sobre todo pymes, que no terminaron de pagar los sueldos, y por otro lado tampoco quieren tomar deuda para endeudarse, porque lo que no está claro cuál es el fin de esto. Entonces el punto es, me endeudo, pero ¿cuándo empiezo a poder tener actividad y a moverme? Porque si me endeudo y yo tengo que seguir sin actividad 3 o 4 meses, no tiene ningún sentido endeudarme, porque realmente no voy a poder resistir. El contexto internacional lo teníamos con una caída de precios del petróleo y de commodities, con el tema de riesgo país que había volado significativamente, y
con caídas previstas para el intercambio internacional de más del 13%. ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos para adelante y cómo les va a afectar a los distintos sectores económicos? Esto fue lo que pretendimos plantear. Estas proyecciones las hicimos a fin de marzo, pero el gran tema siempre es entender la pregunta de cuándo se levanta la cuarentena, porque de alguna forma, con este contexto, estas proyecciones deberían cambiar semana a semana o cada 15 días. Esto es lo que teníamos previsto, es que la caída de actividad de un 1 o 2% va a estar más cerca del 5%, y bueno, todos estos indicadores de alguna forma lo tenemos disparados. Esta es la apertura que teníamos prevista, y como dije, menos 3% por lo menos para cada uno de los sectores. Esta pandemia obviamente lo que profundiza es un fuerte déficit fiscal, que todavía no podíamos domar, dificultades en el acceso a la financiación, negociaciones públicas y privadas, el cambio en controles de cambios, de mercaderías, y por otro lado una inflación muy fuerte. Acá lo que les planteo es cómo vemos nosotros que afecta el tema de los sectores específicamente en detalle. Por un lado vemos la gran minoría, el 3% de las actividades económicas pueden ser de alguna forma ganadores. Delivery, e-commerce, algunos ART y empresas de seguros, ya que la siniestralidad cayó muy fuertemente debido a que prácticamente no hubo actividad, comunicaciones, desarrollo de software que se ha disparado, servicios médicos y productos de limpieza. Hay sectores que vemos estables, un 5% aproximadamente, el tema del agro, alimentos, ferreterías, mantenimientos y servicios profesionales recurrentes, y la gran mayoría arriba del 90%, con algunos con tasas mucho más fuertes, turismo, recreación, bienes durables, indumentarias, materiales de construcción y servicios en general, con caídas importantes. Acá los tenemos desagregados, bueno, actividades más específicas, compras online, salud en forma selectiva, producción primaria del agro, fabricación de instrumentos médicos, productos de limpieza, seguros y RT, como dije, y el tema de farmacias, algunos estables, refinación de petróleo, pesca, productos químicos, construcción, electricidad, gas y agua, y también el sector maderero, y el tema de las pérdidas y los sectores más afectados los segmentamos en los de menores caídas: frigoríficos, alimentos para PET, logística, comercio minorista, seguridad privada y packaging, y sectores con caídas mucho más fuertes, donde incluimos colchones, shopping, muebles, automotores, turismo, restaurantes y el resto de las actividades. Estamos tratando de armar un modelo económico que nos permita proyectar el impacto sector por sector, y creo que dentro del próximo mes vamos a poder tenerlo. Algunos sectores, algunas reflexiones finales: sectores que no pararon, sectores de reactivación de alguna forma primaria, y sectores que van a tener una lenta reactivación hacia adelante. Sectores que no pararon, obviamente el agro, energía, telefonía y algunas suscripciones, e-commerce creciendo en forma explosiva. Sectores con una reactivación, con caídas y quizás con reactivación más rápida. Todo el tema del comercio, alimentos y mayoristas, metalmecánica y construcción, y obviamente lo de recuperación mucho más lenta va a ser turismo, esparcimiento, lujo, bienes durables, etc. ¿Cuáles son los problemas de los tres grandes segmentos? Bueno, para los que ganan, entendemos falta de recursos, problemas de cobranzas, hay muchos que siguen facturando, pero obviamente la cobranza y la cadena de pagos está más que golpeada, y va a ser complejo restaurarla. El financiamiento para lo que pueda ser el crecimiento, los que están estables también con problemas de pagos, cobranza, financiamiento y caída de rentabilidad. Y obviamente para los otros sectores el tema de la rentabilidad, facturación, despidos y cierre de empresas es los principales problemas. Para cerrar, a mí me gusta tratar de plantear desafíos o oportunidades y qué podemos hacer en este contexto. Se nos ocurrieron 4 grandes conceptos y con esto termino.
El tema de flexibilidad me parece que es fundamental, la renegociación, la refinanciación de deudas, el manejo fiscal, me parece que hay que ser muy flexible en estos momentos, la incorporación de tecnología, innovación e inversión, me parece que son temas vitales, y que el que no lo estaba haciendo, digamos, tendría que ver cómo acelerarlo, porque esto obviamente se dispara muy fuertemente. Yo siempre planteo el tema de los formatos asociativos. Se pueden hablar de formatos de franquicias, formatos asociativos con distribuidores, con proveedores, pero me parece que hay que buscar nuevas formas de organización, porque vamos a encontrar alguna oportunidad, y obviamente seguir trabajando todo lo que sean reducciones de costos, y el tema del manejo financiero, ahí seguramente Gastón podrá también ayudarnos. Bueno, a cerrar mi charla, me gustó esta frase que me la comentó un amigo, Fernando, en estos últimos días, y bueno, y con todo esto tenemos que triunfar. Así que bueno, habrá que buscar la oportunidad para encontrar la forma de salir de esto. Lo que espero que las autoridades planteen un escenario más claro de la posible salida, porque sin ninguna duda, a pesar del virus, vamos a tener que empezar a hacer algún tipo de actividad y ponernos en marcha para poder tener, digamos, alguna esperanza y la posibilidad de salir hacia adelante, a pesar de todo lo que nos está pasando. Así que bueno, muchas gracias, yo corto acá. Espero que haya quedado algún concepto. Después, como les mencioné, Barbie les va a participar la presentación, y les agradezco estos minutos que pudieron escucharme. Así que bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. Si no, podemos quizás, mientras ordenamos las preguntas, podemos pedirle a Martín que nos muestre el segmentador que vamos a trabajar con UNAGE. Dale, buenísimo. Néstor, hiper claro, súper interesante. Está buenísimo tener como data dura como para ver que uno por ahí las cosas que va percibiendo no está tan errado. Pero qué bueno, gracias. Ahí, Gastón, no sé si querés seguir con las preguntas. Perfecto. Yo, para el que quiera pedirme la presentación que no sea de UNAGE, ahí voy a poner en el chat mi mail para que les quede. Bien, perfecto. Sí, Gastón, decime. ¿Quieren mostrar un poco lo que comentaba Martín, Nelson? Martín, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Podés mostrar en 2 minutos, mientras Gastón ordena el tema de las preguntas, el tema del segmentador que estamos trabajando? Sí, claro, comparto pantalla. Un segundo. Bien. ¿Ahí se ve? Todavía, ahí está. Bueno. Esto sería como ingresar al monitor sectorial desde UNAGE, ¿sí? Entonces van a tener esta pantalla, pongo usuario y contraseña. Ingresamos a la plataforma y acá en la parte de datasets van a tener lo que es el segmentador de empresas, donde está la totalidad de empresas registradas en AFIP con al menos un empleado. A partir de esto se puede empezar a dimensionar y hacer algún ejercicio, por ejemplo, empezar a filtrar por zona geográfica, actividad económica o rango de empleo. Acá está distribuido por rango de empleo la tabla. Podemos ir a NOA, Santiago, perdón, y vemos la cantidad de empresas en Santiago. Sería un total de 7.245. Dentro de esto podemos ir filtrando, como dije, en actividad económica, por ejemplo, construcción. Y hay 586, donde los suscriptores tienen la posibilidad de tener una base con estos campos a entregar, con dirección, masa salarial, nombre de contacto, cantidad de empleados y domicilio. ¿Se entendió un poco ahí? Sí, sí. Perfecto, gracias Martín. Nada.
Gastón, ¿hay Perfecto. comentarios o preguntas? Sí, tenemos varias. Bueno, por un lado, tenemos acá a Jorge Sánchez, que pregunta cómo imagina el expositor la reactivación en tiempos y sectores. Se escuchó un poco cortado. ¿Cómo se imagina? ¿Cómo se imagina el expositor la reactivación en tiempos y sectores? Bueno, por eso yo creo que el primer punto es que hay que empezar a plantear ese cambio en el concepto de salud o economía, que hay que plantear economía y salud, y hay que darle una fecha de flexibilización a la actividad económica para que, por ejemplo, los bancos empiecen a trabajar de vuelta, siempre cuidando el tema de la salud, ¿no? Siempre tomando todas las medidas, barbijos, higienización. Ya hay experiencias en comercios donde están adaptando el layout para, digamos, mantener la distancia social, no cruzar el cobro con el pago. O sea, creo que hay un montón de medidas operativas que se pueden empezar a trabajar en cada uno de los lugares, pero creo que, para mí, espero que a partir del día 27 empiecen a plantearse, lo primero es que se le empiece a dar algún tipo de señal y de horizonte a las empresas para que puedan planificar la salida. O sea, si lo que tenemos hasta hoy es simplemente que vamos a estar hasta el tal día, pero hasta en ese momento se va a volver a prorrogar y sigue todo cerrado, y no sabemos cuándo se termina de prorrogar, y si esta prórroga termina el 27 o el 5 de mayo o el 30 de agosto, me parece que vamos a tener un grave problema, porque la gente, si por lo menos pudiera planificar la salida, creo que tendríamos un escenario mucho más favorable. La salida, para mí, hay que planificarla, obviamente, resguardando sectores más expuestos, como adultos mayores, que pueden tener mayor exposición al tema del virus. Creo que habría que empezar a ver actividad por actividad, y sobre todo las que tienen mayor impacto en la generación de recursos y mayor empleo. Para mí hay que preservar, no forzosamente por sacar leyes o decretos diciendo no se puede despedir, porque, sacamos leyes y decretos que decían ley de intangibilidad de los depósitos, y alguien dijo: el que depositó dólares recibirá dólares, y las declaraciones, si no se ven implementadas en actividades concretas, que aunque sea lentamente puedan empezar a ponerse en marcha, el nivel de complicación económica me parece que es sideral, porque no hay forma de asistir a toda la gente no bancarizada, y no hay forma de asistir con recursos que no existen a las empresas. Por eso lo que imagino, perdón por extenderme en la respuesta, es primero señales claras de que se empieza algún tipo de recuperación económica, e inclusive creo que hay que empezar a pensar la forma de alentar el tema de las inversiones. Argentina es un país flexible, pero si no alentamos el tema de las inversiones, si no le damos señales claras a los empresarios y a los emprendedores, el nivel de conflicto va a ser muy grande. Ya lo está haciendo, ya es muy significativo, pero creo que lo podemos aumentar de una forma absolutamente innecesaria. Son, lamentables los 115 muertos, pero realmente creo que la situación de Argentina en el manejo de la salud no es tan grave para que, no quiero decir la palabra que nos suicidemos todos, pero más o menos. O sea, entonces tenemos que empezar a dar señales para que las empresas y los sectores se organicen, quizás organizarse con las cámaras empresarias. Hay grandes cámaras que representan algunos sectores, y a partir de ahí quizás bajarlo a los distintos segmentos, pero la actividad económica sí o sí hay que empezar a moverla, si no esto no se va a poder sostener. Perfecto, Nelson. Isaac Consultores levantó la mano. Si querés, puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta, o podés escribirla como gustes. Si querés, le activo el micrófono. Dale. Okay.
Debe haber desconectado, pues no lo veo. Bien. Acá. Perfecto. Si querés hacer la consulta. Edgardo. Después hay otra pregunta también, Sí. que pregunta sobre cómo se imagina el tema del sector de la indumentaria. Sí, Bueno, ¿qué yo tal, creo que, Nelson? a ver, el sector de la indumentaria es una cadena de valor medianamente larga. El sector de la indumentaria tenemos, por un lado, la producción primaria de hilados y tejidos, después todo el tema de los confeccionistas, donde ahí quizás lo veo bastante más precario, en el tema de tener todos los cuidados, porque hay bastante informalidad, y si ya no tenemos suficientes controles para la informalidad, creo que el tema de la confección es uno de los sectores complejos en temas de control sanitario, y obviamente lo que es el retail, que es el último eslabón de la cadena, me parece que solamente, o no menor, pero lo que requiere es una adaptación del layout de los locales, pero adaptando el local, me parece que hay forma de poder operar y de irlo poniendo en marcha para que la actividad se recupere. Creo que se pueden hacer cosas, quizás en la zona más sensible por lo sanitario es el tema del sector medio, donde están todos los confeccionistas. Las grandes empresas, por lo que son hilados y tejidos, me parece que hay muchas menos dificultades para que estén en marcha y en forma productiva, y el retail, sin ninguna duda, va a tener que adaptar el comercio, ¿no? Perfecto. Zach, consultores, ¿querés hacer la pregunta? ¿Qué tal, Nelson? Hola, Edgardo. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy interesante todo lo que estás comentando. Realmente uno tiene esa idea, pero al ver los números se ve mejor reflejado. Y quería, bueno, de algún modo comentar que nosotros, en nuestra experiencia, estamos viendo esto que vos comentabas de las pymes, en donde están yendo a los bancos, pero bueno, los bancos están muy lentos, dando turnos, con poco personal, y ellos mismos, tengo un caso de ayer de un banco público que directamente le dicen que van a tomarse un tiempo porque todavía necesitan algunas definiciones del gobierno. No, por eso, Edgardo, está claro el tema, está absolutamente claro. A ver, en el sistema financiero en general, sin entrar a discriminar, la sensación es que no hay demasiada voluntad para prestar. No hay demasiada voluntad para prestar porque, de alguna forma, prestar indiscriminadamente, sin un análisis de crédito y de riesgo, donde o se le piden garantías reales a las empresas, me parece que hay bastante, digamos, poca vocación de ser tan generosos como el gobierno pretende. Y por otro lado, o sea, yo creo que es una conjunción de todas las partes. Hay un voluntarismo por parte del gobierno en plantear que las empresas se endeuden si con solo en la declaración esto ya está implementado. El gran problema que existe es que esta voluntad de hacer determinadas cosas no es tan simple de implementarlo en la práctica. Y por otro lado, a ver, nosotros estamos hablando con muchas pymes, y hay muchas pymes que más allá de que el banco se lo pueda dar o no, se lo implemente, le haga perder tiempo y todavía no estén dadas las condiciones, no quieren endeudarse. Ese es el otro punto, donde esto es como lo que deberíamos entender es que esto es una cadena que debe girar. Entonces, no, lo que se le está pidiendo hoy al sector privado es que el costo de esta problema de salud lo pague el sector privado, que ya tiene enormes problemas, y como vimos al inicio de la presentación, ya venía con caídas de actividad, con caídas del empleo, y lo que estamos diciendo es, yo te obligo a cerrar, y el costo de este cierre, que no tiene claro en qué momento se va a levantar, lo tenés que pagar vos en forma indefinida. Inviable, imposible. No hay forma de que esto tenga un sustento en el tiempo. Perfecto. Genial, buenísimo. Acá ¿Quieren que...? había... Perdón, Barbie.
quería probar de compartir con ustedes el video que armaron el equipo de claves, que está muy bueno, Bueno, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer el intento porque en la compu se me cuelga porque anda mal mi internet, así que estoy ahora en el celu, esto de cambiar de dispositivo, y voy a probar si se puede. Ok, lo que segundo. vamos a, supongo, hacer algunas preguntas más o algunos comentarios, pero por un tema de tiempo. Yo no tengo problemas con el tiempo, solo que digo, si alguno después tiene que retirar o algo y no puede quedarse, puede inclusive mandarnos las preguntas y se las podemos llegar a responder si es que les interesa. Si quieren hacer algún comentario mientras estemos todos, yo no tengo inconveniente. Vemos el video, pero digamos, quizás le podamos dejar abierto a los asistentes que nos manden un mail con alguna consulta que tengan puntual. Perfecto. Perfecto. Genial, pruebo mientras. Dale, impecable. Después acá, mientras se va poniendo el video, había algo interesante que era la industria del calzado. Ricardo Llobet decía que habían comprado para la temporada de invierno, no estaban vendiendo, y bueno, cuando se levante la cuarentena van a tener mercadería de invierno sin vender y ya van a consumir verano. Claro, claro, sin ninguna duda. Estos son problemas específicos de sectores que van a ser muy complejos de adaptar, por lo tanto, el tema de la estacionalidad es algo realmente que va a afectar a muchos sectores que tienen temas de estacionalidad muy marcada, así que es un problema específico de una de las actividades que seguramente se debe estar dando para muchas. Tal cual. Bueno, vamos a ver el video. Estaría funcionando. No podemos escuchar el audio, no sé si soy yo. Sí, ahí está sin audio. Mientras tanto, acá justo hay otra pregunta más. Bueno, más que nada, dice Gerardo, pienso en la próxima devaluación, aquí tienen deudas en dólares, y pueden comentar sobre esto. No sé, Gastón, si vos tenés algún tipo de comentario, quizás está más vinculado con lo tuyo. Digamos, el tema de la devaluación, lo que se ve es un corrimiento del tipo de cambio. No está muy claro desde lo oficial cuáles son los próximos pasos, y no sé si vos tenés algún tipo de medida o de comentario más financiero sobre ese punto. Y más que nada lo que está pasando ahora con el tema del dólar es que, como, bueno, bajó la tasa de interés, la gente no podía ir, digamos, a hacer ningún tipo de colocación de tasa de interés. La gran emisión monetaria que hubo, cómo crecen los precios, entonces la gente lo que hacía era ir al dólar, eso aumentó. Lo que ahora están empezar a hacer es prohibirle a los bancos que hagan cauciones bursátiles, para que de esta forma puedan aumentar la tasa de interés y con el fin de desincentivar, digamos, la gente vaya a hacer el dólar MEP en el mercado de capitales, por ejemplo. Claro. Yo creo que, bueno, un gran tema que está sobrevolando todo es el tema de la vocación de los gobiernos, y este es un tema mundial, hacia los controles. Me parece que el tema de la pandemia disimula un montón de otros errores que había, y la vocación hacia controles, como por ejemplo, yo no sé si esto avanzó o no, pero en una cantidad de ciudades, las noticias algunas marcaban la prohibición del consumo de alcohol, porque esto podía impactar en el tema de la pandemia. Me parece que, el tema de la intoxicación en la comunicación está haciendo que algunas personas que lamentablemente tienen que tomar decisiones están perdiendo el eje y el sentido común, ¿no? Porque la verdad me parece complejo. Tal cual, tal cual. Genial. Bueno, yo quiero hacer un comentario, perdón, podía fallar, como dice Tuzam.
Se pudo ver el audio, pero no se escuchó. Ahí Lucas Bonsi tiene una consulta para hacerte, le activo el micrófono. Dale. Luqui. Gracias, Barbie, ahí se activó el micrófono. Mi nombre es Lucas Bonsis, formo parte de la UNAGE, puntualmente en el Nodo Chaco. En primer lugar, me gustaría agradecerle a Nelson y al equipo de Claves por la presentación. La verdad que nosotros aquí en Chaco, en Resistencia, hace unos meses hicimos una reunión organizada por el licenciado Stasewski con Claves y bueno, nos brindaron una excelente reunión con muy buena información y tocamos temas puntuales, negocios puntuales aquí de nuestra economía regional. Y ahora puntualmente tenía una consulta con respecto a lo que es exportación de productos agrícolas. ¿Cuál es el panorama para este próximo mes o para estos meses, entendiendo que los commodities, puntualmente lo que se trabaja aquí en Argentina, soja, maíz, fibra de algodón también han tenido una caída importante? ¿Qué panorama o qué proyección hay de que las exportaciones suban o de recuperación de eso en este tiempo? Bueno, por ahora proyecciones de recuperación no vemos significativas. Lo que vemos son posiblemente caídas y bueno, lamentablemente también un sector que se va a ver afectado. Va a haber situaciones puntuales, seguramente se pongan algún tipo de barreras y algún gobierno pueda tomar algún tipo de medidas, incluso con la excusa de este tema de la pandemia. Lo que vemos en términos globales, el comercio mundial, lo que se prevé que va a tener caídas del 13%. Yo lo que insisto es que vamos a tener que tomar medidas para dinamizar tanto la economía interna como la externa, donde en general los países ya tenían algún tipo de barreras, seguramente van a profundizar el tema de las restricciones, cada uno va a tratar de defender su economía y ahora todos tienen una excusa más. Creo que Argentina, inclusive más allá de la situación actual del coronavirus, necesita sí o sí exportar. No hay forma de que este país salga si no hacemos exportaciones, si no nos movemos hacia el exterior. No es fácil. Lo que espero que aquellos que tenían algún mercado ya desarrollado no lo pierdan. Nosotros estamos haciendo un análisis de las exportaciones, por ejemplo, a Brasil. Las exportaciones a Brasil, hay cerca de 3.000 exportadores que exportan a Brasil. Las 10 principales empresas son el 70-80% del volumen, pero hay más de 2.500 compañías que habían hecho un desarrollo incipiente para tratar de estar presente en el mercado brasileño. Espero que no se pierdan los pasos que se dieron, por lo menos por voluntad de los argentinos, para tratar de focalizarse en el mercado interno. Lo que tenemos que hacer sí o sí es, digamos, algunas acciones de mediano plazo que nos permitan insertarnos en el mundo. Hay sectores que lo están haciendo, no solamente de los productos primarios. Yo insisto con el tema de las franquicias y, digamos, los aliento a todos que evalúen la posibilidad, porque, por ejemplo, estamos trabajando con la Cámara de Franquiciantes, la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. En Argentina hay más de 1.000 marcas y el 20% ya estaba exportando. Hicimos un estudio para toda Latinoamérica y hay muchas franquicias que están exportando productos y marca al exterior. Seguramente esto se va a ver afectado también, como todos, pero creo que el formato asociativo, que es uno de los ejes, y digamos, de la mano del formato de franquicia y la posibilidad de exportar, vamos a tener que ver cómo nos acomodamos los próximos 3 meses, asumiendo que tenemos que volver a la actividad, y yo creo que tratando de plantearnos un escenario donde de crecimiento. Creo que lo que hay que hacer, para mí, es darle señales al mercado, afrontar las dificultades para sortear flexiblemente el tema de pago de salario, las deudas, las renegociaciones. Yo por lo menos quiero contarle que dentro del equipo y con gente con la que trabajamos en Claves y con los partners que trabajamos, hay gente que me llamó y que me dijo
mirá, lo que me tienen que pagar a mí, en este momento no te hagas problemas, seguramente hay gente que está necesitando más que yo, a mí me podés patear los pagos. Yo creo que lo que uno haga en este momento, aunque no sea significativo en lo económico, es significativo en los gestos y la gente no se lo olvida. Entonces creo que tenemos que tratar de estar tranquilos, organizarnos, positivos y tratar de plantearnos algo para adelante que nos sume. Creo que es un momento muy especial y tenemos la oportunidad de hacer cosas positivamente para tener algo que nos, no voy a decir que sea explosivo en la salida de esto, pero que sí sea una salida virtuosa y que hayamos aprendido de este conflicto. Como hemos aprendido los argentinos de muchos golpes, lo que tenemos que hacer es organizarnos para de alguna forma salir hacia adelante. Genial, buenísimo. Bueno, podríamos y ahí- ir cerrando, ya que Perdón, nos Barbie, pasamos. creo que ahí ¿Sí? tengo el video, ¿no? Sí, ¿Querés que si lo no se lo muestre? podemos mandar, si quiere alguno, no se hagan Bien, problema. perfecto, O sea, impecable. a mí me parece que lo importante es si la gente se llevó, no sé, una idea o se llevó algo, poder aportarles valor, como decimos, estamos tratando de colaborar con UNAGE, que obviamente los jóvenes empresarios de Argentina tienen todo el futuro por delante, y obviamente el resto también, por eso nos gusta hacer cosas con otros, nos gusta poder colaborar, y creo que es el momento, y como dije, de hacer gestos. Hay cosas que quizás no son significativas. A mí me gustaría un gesto de los políticos, y algunos pueden decir que no es significativo, pero los gestos para mí son valiosos. Y a mí un filósofo en algún momento me dijo, los valores no se declaman, se testifican. Entonces, cuando uno hace cosas, la gente entiende perfectamente. No tenés que decirle a alguien, no tenés que mentir, y si suena el teléfono, decirle que no estoy. Ahí todo el mundo entendió. Tenemos que mostrar con hechos qué es lo que hacemos, la gente va a ver muy claramente cómo somos. Muchísimas gracias, Genial. Nelson. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, Nelson, todo el equipo. La verdad que es un Gracias, placer Unaje, contar gracias, Gastón. con gente tan formada y también con la predisposición y generosidad de compartirnos tantas cosas. Les recuerdo ahí mi mail, no sé si lo están viendo en el chat, por el que quiera la presentación, mi mail es belargah@unage.org.ar. Súper simple, me escriben y se las paso. Gracias a todos, gracias Gastón, y a todos Gracias, los Barbie. Gracias. No sé si alguno quiere quedarse, con alguno nos podemos quedar, pero me parece bien dar formalmente por terminado la actividad para que aquellos que puedan ir a almorzar o hacer sus actividades puedan estar liberados. No sé si alguno más quiere hacer algún comentario o lo cerramos. Yo diría que ya cerramos y cualquier cosa, bueno, los Muy bien. interesados nos quedamos acá hablando. Lo seguimos por mail o por algún medio escrito y estamos a disposición. Gracias, gente, por invitarme y, bueno, como siempre, para colaborar con ustedes. Así que muchas gracias. A vos, mil gracias. Muchas gracias a todos. Chau, chau.